A esta hora establecemos un contacto en vivo con Eduardo Gamarra. Él es internacionalista y profesor de la Universidad Internacional de Florida. Se especializa en temas de política y relaciones internacionales y, bueno, tiene una amplísima experiencia abordando estos temas. Hoy queremos hablar con usted, profesor. Gracias por acompañarnos y por hacer un alto en su agenda esta mañana sobre esta cumbre por la democracia. Biden asegura que la democracia no se produce por accidente. Tenemos que renovarla, así lo dice textualmente. ¿Cuál es su posición sobre esta convocatoria a las naciones consideradas como democráticas para hablar justamente sobre esos países que se están saliendo o que están al margen de la democracia y para hacer una especie de exhortación? Porque justamente el presidente decía que estamos yendo en sentido equivocado. ¿Cómo avisora usted este panorama? Gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo. Mire, yo creo, Mayori, que el presidente está diagnosticando, haciendo el diagnóstico, inclusive producto de su propia experiencia. La democracia liberal y representativa está en crisis, y está en crisis a nivel global. No solo porque nos lo dicen las mediciones que tomamos todos los años en diferentes países, que la institucionalidad democrática está severamente cuestionada, que nadie cree en los partidos, nadie cree en los parlamentos, nadie cree en los poderes judiciales y sobre todo nadie cree en los políticos. Y la tendencia global ha sido más bien alejarse de los partidos, alejarse de esas instituciones clásicas de la democracia representativa y hacia la elección de individuos, de personajes, de personalidades, algunos mesiánicos, ¿no? que dicen que van a resolver absolutamente todo. Y esa tendencia es global y es una tendencia que la vivió el mismo presidente Biden el 6 de enero acá y que yo creo que es un hecho tan fundamental que de alguna manera orienta cómo él está enfocando no solo su política doméstica, pero su política internacional. Sí, China y Rusia calificaban esta iniciativa de Biden como hipócrita. ¿Cómo interpreta usted esta posición? Y generalmente esto no tiende a propiciar más tirantez en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y ambos países. Es que, Marjorie, yo a propósito, y creo que el presidente también a propósito, él habla de la democracia en un sentido de sistemas que tienen separación de poderes, donde el poder judicial es independiente, donde hay libertad de prensa, donde hay libertad de expresión, donde de una u otra forma no se respetan los derechos humanos. Y entonces hay regímenes en el mundo hoy que se consideran democracias, pero que no lo son. Estamos hablando del caso venezolano, del caso cubano, el caso nicaragüense, en mi opinión, inclusive el caso boliviano califica en ese sentido, y por supuesto países como Rusia y China que no son democracias. Y es curioso, por lo tanto, ¿no?, cómo las críticas vienen, por ejemplo, del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, ¿no?, haciéndose la burla por Twitter de la convocatoria norteamericana, sabiendo que Cuba no es democracia alguna. Entonces, yo sí creo, sin embargo, que hay algunas contradicciones en la convocatoria. Por ejemplo, países muy cuestionados, el caso de Arabia Saudita, el caso de Filipinas y algunos otros que podríamos enumerar que son que en el caso de Arabia Saudita no es democracia y en el caso de Filipinas gobierno que sistemáticamente ha venido violando los derechos humanos durante los últimos 4 a 5 años. Sí, esta convocatoria donde han participado más de 100 países y que culmina el día de hoy con un discurso del presidente Biden, es una especie de apoyo que está buscando el presidente de Estados Unidos a la comunidad internacional para, de alguna manera, establecer un frente contra los regímenes que obviamente se han tratado de disfrazar como democráticos. Sí, mire, yo pienso que lo que el presidente está tratando de hacer es darle un sello a su administración, un sello en política exterior. Al final de cuentas, Estados Unidos viene
Y esto otra vez lo vemos en las encuestas, ¿no? A nivel global, Estados Unidos ha perdido liderazgo, ha perdido posicionamiento. La experiencia bajo el presidente Trump hizo que el presidente Trump no fuese respetado por presidente alguno alrededor del mundo, con excepción, digamos, de algunos como Putin, etcétera. Pero Estados Unidos está tratando de retomar un sitio en el mundo y lo ha hecho el presidente de una manera interesante, ¿no? Retomando la bandera de la democracia liberal y representativa y tratando pues digamos, de recuperar ese rol que tenía, digamos, ese rol donde podía decirle al mundo, esta es una verdadera democracia. Pero hoy, como él muy bien lo dijo al principio, ¿no? Estados Unidos también se encuentra en esa posición de una democracia muy amenazada, una democracia con severos problemas. Entonces, este liderazgo que él está tratando de establecer a nivel mundial es poniendo a Estados Unidos a la par de aquellos países cuyas democracias están en peligro. Sí, la Casa Blanca dijo que luego estaban trabajando para que el Congreso pudiese aprobar el financiamiento de 424.4 millones de dólares a una iniciativa para impulsar la democracia en todo el mundo, incluido el apoyo a los medios de comunicación independientes, y este tema se abordó ampliamente y ha sido comentado en diferentes portales y titulares de noticias, donde los periodistas hacían sus comentarios de que se habían visto fuertemente amenazados y sesgados en su libertad de prensa para poder hacer este tipo de coberturas informativas en países que tienen calificativos dudosos sobre su democracia. ¿Cómo ve usted este proceso, esta campaña donde el gobierno de Estados Unidos piensa invertir a nivel mundial para propiciar sistemas más democráticos? No es la primera vez que Estados Unidos invierte en tratar de promover libertad de expresión, libertad de prensa. Durante muchos años, particularmente después de las transiciones a la democracia, después de los regímenes militares, la política exterior de Estados Unidos estaba basada en la promoción de la democracia. Y habían programas, inclusive acá en mi universidad, vía USAID, se financió un programa de entrenamiento a periodistas latinoamericanos. Yo creo que esas iniciativas son buenas, eso es lo que se llama en inglés soft power, poder suave, ¿no? No es llevar una amenaza de acción militar ni nada, sino tratando de trabajar con colegas de la región. Yo creo que eso es muy positivo. El problema es que son programas de largo plazo, y esos resultados no los vamos a ver mañana ni pasado, los vamos a ver probablemente en una generación. Y en esta generación, mientras tanto, lo que tenemos son varios regímenes. Usted lo sabe muy bien como el caso venezolano, el caso de varios países en América Latina, e inclusive el caso del presidente Trump acá, que él y populistas como Morales, como Chávez, hablemos del caso de Bukele en El Salvador, se han lanzado directamente en contra de los medios de comunicación, intentando no solo llamarlos enemigos del pueblo, pero tratando de crear medios paralelos favorables al régimen. Y yo creo que a eso es a lo que se refiere el presidente. Es decir, una prensa independiente debe ser una prensa capaz de cuestionar lo que hace y lo que dice un gobierno, no una prensa que simplemente reproduce la propaganda del poder ejecutivo. Profesor, usted señalaba anteriormente que el gobierno de Estados Unidos no había invitado a algunos países que no eran considerados democráticos. Ante los ojos del mundo los está exponiendo justamente en esa condición de autocracia. Pero a nivel de relaciones diplomáticas, ¿es esto positivo? Es decir, esos países que quedaron fuera, como Rusia y China, que no fueron invitados a participar, ya vemos las reacciones que ha tenido contrarias a nivel de medios de comunicación.
¿Es eso lo que se quiere lograr? O sea, más allá de que no fueron invitados, el discurso que se está manejando actualmente vía virtual en esta cumbre, en este encuentro de naciones, no queda fuera de esos países. Es decir, si se hace un llamado de atención, no estás obviando a los países que tú consideras que deberían escuchar este discurso. O sea, en mi mente me queda como esa duda, ¿no? Perdón. Creo que Sí, la profesor, perdí. no sé si me escucha. Sí, que yo tengo la duda Sí, de si el gobierno de Estados Unidos decidió no invitar a estos países como China, Rusia, Venezuela, Cuba, porque los considera que son autocracias. Justamente el discurso que se va a manejar de llamado a atención, de nos estamos saliendo de la línea y tenemos que hacer estas correcciones, no queda fuera ese discurso que justamente iría dirigido a estas naciones. sí. Mire, yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Él está tratando de situar a Estados Unidos, está tratando de situar a su administración, ¿no? Como el líder en el tema democrático. Él no, este mensaje en realidad no es para llamarle la atención a Rusia y a China, que no iban a ser invitados porque no son democracias, ¿no? Pues Cuba. Manera que yo creo que eso, de alguna manera, pues hay quienes dicen, bueno, estamos volviendo a la Guerra Fría, etcétera. No, mire, en la ex Unión Soviética también hubo una transición y Rusia tuvo un proceso democrático hasta que llegó Putin, ¿no? De la misma manera, se ha dado una transición económica en la China, pero no una transición hacia la democracia como si usted prefiere llamarla occidental, ¿no? Entonces, yo creo que la relación con Rusia y China toma otro matiz, porque Rusia y China tienen una esfera de influencia y más bien la China tiene como objetivo América Latina. Y ahí es donde yo creo que más bien el error que cometió el gobierno del presidente Biden en las invitaciones es no haber dado a países como por ejemplo El Salvador, como por ejemplo Honduras y como por ejemplo Guatemala, países con serios problemas en sus democracias, inclusive con tendencias autoritarias, pero dentro de la esfera de influencia de los Estados Unidos. Y creo que más bien al no invitarlos, lo que hace es que les abre las puertas para aliarse más bien con China, por ejemplo, o inclusive con Rusia. Yo creo que ahí está el error de esta invitación, ¿no? Países que sí pertenecen a la órbita de los Estados Unidos y que pertenecen a la órbita sobre todo de la democracia liberal y representativa, ¿no? Mire, una última cosa, Marjorie. Bueno, 30 años, el año 94, se lanzó acá en Miami la Cumbre de las Américas, con esa idea, ¿no? Hubo una transición hacia la democracia en toda América Latina, y esa cumbre de alguna manera representaba una idea de que esta era una alianza de países democráticos, incluyendo a Venezuela en ese momento. La cumbre de la democracia, la cumbre de las Américas, se va a llevar a cabo ahora este año que viene. Se está reanudando eso. Pero Sí, lo que ha pasado en estos 30 años es que la democracia globalmente ha retrocedido. Entonces, justamente esta sobre cumbre de la eso. democracia, sí, sí, por favor, sí. Sí, disculpe, sobre eso quería preguntarle, un televidente nos acaba de escribir y nos dice, ¿en qué beneficia esta cumbre a los países que sufren dictaduras o regímenes? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que la gente sigue sin electricidad, sin servicios públicos, sin comida, que no sabe cómo, y que además está invirtiendo su tiempo de alguna manera en resolver problemas y necesidades básicas. Mucha gente se pregunta, ¿de qué sirven estas reuniones que parecen quedarse en el tema diplomático y cómo beneficia al ciudadano de a pie, a esa persona que está en la calle sufriendo y padeciendo con una realidad su día a día? Sí. Su televidente tiene mucha razón en hacer esa pregunta, ¿no? El proceso al que acabo de referir de la Cumbre de las Américas tuvo 12 años, 12, 15 años de reuniones, con poco que demostrar de manera concreta, ¿no? Eh, yo creo más bien que estas reuniones sí
Sí, el profesor Todo Eduardo Gamarra Estados tiene problemas Unidos en la conexión. Ahí intenta está. dar un... sí, perdón, no sé si me escucharon, que es Si para puede repetir reposicionar a la Estados última Unidos. frase, se lo agradezco, doctor, que tuvimos, profesor, tuvimos problemas con la conexión. Claro que sí. Lo que les digo es que estas cumbres no sirven para hacer algo concreto, son momentos para relanzar, reposicionar a Estados Unidos en un foro global. Ese es el objetivo de esto. Ojalá, ojalá que esto se traduzca en acciones concretas que involucren más a Estados Unidos en la región, sobre todo en la región, porque Estados Unidos, yo creo que probablemente en las últimas 2 décadas se ha alejado enormemente de la región y las políticas, por ejemplo, hacia Venezuela, de sanciones, etcétera, no han funcionado. Sabemos muy bien que en el caso venezolano, acciones concretas no son posibles y no existen instrumentos para obligar una transición, ni siquiera para obligar que Maduro cambie de actitud. Pero sí pienso que, visto desde la óptica de esta cumbre, que lo que Estados Unidos está intentando hacer es decirle al mundo, acá tenemos financiamiento para promover iniciativas que digamos, impulsen la democracia. Ojalá algo de esto se pueda hacer en Venezuela. Soy muy escéptico. Mucho tiempo todavía antes de que se dé una transición no hacia la democracia en Venezuela. Sí, profesor, me gustaría que ya para finalizar le diera un mensaje en especial a nuestra comunidad de venezolanos, que es nuestra principal audiencia a través de BPI TV, sobre qué esperar, porque tenemos tantas expectativas de lograr un cambio en Venezuela. Usted decía en otras entrevistas pasadas que no podíamos pensar o ver la salida, digamos, militar como la única opción. Desde el punto de vista de la diplomacia, como que tampoco conseguimos hechos concretos. ¿Qué le podemos decir al venezolano que está padeciendo desde adentro los problemas de una autocracia? Mire, Marjorie, esa pregunta es tan difícil de contestar, especialmente para aquellos que están en Venezuela, ¿no? En esa situación. Y todos tenemos amigos que están pasando por esos momentos. Es muy difícil decirles, esperen que ya viene, ¿no? La solución. Lamentablemente, Marjorie, más allá de estas grandes declaraciones, ¿no? Yo creo que la solución a Venezuela está dentro de Venezuela, ¿no? Y eso es bastante complicado decirlo en un contexto donde hay una oposición completamente fragmentada, pero sí sigo pensando que la solución está dentro de Venezuela, y esperar que Estados Unidos o que algún otro poder de alguna manera se involucre. Sí, tenemos problemas en este momento con la conexión del profesor Eduardo Gamarra. Le agradecemos enormemente que haya dispuesto de su tiempo y de sus conocimientos para compartir con nosotros este tema. Sí, profesor, habíamos tenido problemas de conexión. Entendemos perfectamente que no es fácil la posición de decirle a la gente que estaba padeciendo tanto, esperen, por una oposición fragmentada, por una diplomacia que no llega a la salida, porque queremos así como que nos llegue el milagro de que haya una intervención militar y que alguien nos libere, pero la gente no pierde la esperanza, y usted decía que justamente todo está en el poder de la gente, ¿no? La solución está dentro de Venezuela. Lamentablemente creo que el mensaje es, no, hay que trabajar adentro, y sobre todo, no, quizás es un mensaje a esa oposición que ustedes tienen. Si esa oposición no logra de una u otra manera unificarse y crear una opción verdadera, no, lamentablemente creo que lo que tienen en Venezuela va a continuar por bastante tiempo.
Gracias por su honestidad y por sus conocimientos, por este análisis tan completo sobre la situación de Estados Unidos y particularmente de Venezuela.